Hemos estado desarrollando una serie que hemos abarcado 2 libros, 2 capítulos de Nehemías. Pero sin embargo, todo el libro de Nehemías tiene mucha riqueza, tiene muchísima enseñanza. Y sobre todo una enseñanza aplicable a nuestra vida, en la parte cotidiana, en la parte familiar, en la parte laboral, que nos muestra un cómo debemos de hacer las cosas. Vemos que el libro de Nehemías nos enseña sobre comunión con Dios, esa forma en que él antes que nada primero buscó al Señor, oró, ayunó. Sí estaba triste, se sintió compungido, pero buscó del Señor. Nos enseña de oración, intercesión, dependencia de Dios, pero también nos enseña de la búsqueda por el alcance de la visión de Dios. Nos enseña con eso la importancia de poner en un plan lo que Dios nos muestra. Al igual que el profeta Habacuc recibe una visión, Dios le da la indicación de ponerlo en un plan. Vemos aquí a Nehemías desarrollando una visión que requería mucha fe, mucha entrega, pasión, pero también planificación. Y esta es una área muy importante porque personalmente me siento muy retado con el tema de planificación. Creo que hay personas que nacen con un estilo de vida alineado a la planificación, pero vemos otras personas que necesitamos adquirir la disciplina o la revelación de planificar. Por otro lado, hay personas que planifican, pero no con todos los elementos, entonces son planes incompletos. Pero nosotros vemos aquí un alineamiento y un plan completo, no solo de la mente del hombre, sino un plan que se alinea a la visión de Dios. Entonces también nos enseña el papel que jugamos nosotros, un papel integral en lo que Dios quiere hacer con su plan, y nosotros somos parte integral del desarrollo de ese plan. Y por otro lado nos enseña fe, diligencia, perseverancia, bajo un espíritu de restauración que tiene por objetivo restaurar unos muros que tuvieron 100 años en el suelo y en 52 días se restauraron. Y es importante ver cómo todo el diseño espiritual de Dios, desde un ámbito de entregar una visión a un hombre, luego se vuelve tangible a través de la planificación. Y es aquí donde algunos de nosotros tal vez no valoramos tan espiritualmente la ejecución de un plan, porque tal vez la primera vez que oímos de un plan fue a nivel de empresa o a nivel de la universidad, y cuando lo oímos desde las escrituras lo ligamos más con lo que aprendimos en una institución, una empresa, una universidad, que desde un ámbito espiritual. Y Dios es un Dios de planes. Dios tiene un plan de salvación. Dios tiene un plan de vida, tiene un propósito, tiene una intención original con cada uno de nosotros. Y por eso parte del objetivo de toda esta serie es que le podamos dar un valor espiritual a planear con Dios. Que de alguna manera podamos entrar en la revelación de que Dios tiene planes y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y está en nosotros la búsqueda de capturar la visión de Dios, pero luego plantearla en un plan y luego llevarla a la ejecución. Este paradigma lo tenemos muchos y es algo con lo que tenemos que desarrollar, porque muchas veces decimos Dios lo va a hacer, pero no entendemos que jugamos un papel en todo lo que Dios quiere desarrollar en la tierra. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. En el establecimiento de esa voluntad nosotros jugamos un papel. Dios quiere salvar a la humanidad, envió a Jesucristo como la provisión, pero somos nosotros los que evangelizamos. Nos jugamos un plan activo, estamos inmersos, somos colaboradores con Dios. Y ese es un papel que nosotros debemos jugar desde un entendimiento de que de la mano de Dios nosotros tenemos un accionar. 1 Corintios capítulo 3 verso 6 dice así: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Nosotros podemos ver acá, ya conocemos parte del contexto de este versículo, que tiene que ver con ciertas situaciones que se estaban dando en la iglesia de Corinto, mientras estaban varios predicadores desarrollando un mensaje. Algunas personas estudiábamos que por falta de madurez, de alguna manera empezaron a sectorizarse por el predicador. Pero el énfasis de lo que yo le quiero hacer aquí es que nosotros colaboramos con Dios. Unos plantan, otros riegan y Dios da el crecimiento. Pero es importante ver que el ser humano tiene un accionar. Parte de lo que hoy quisiéramos plantear con ayuda del Espíritu Santo es que nosotros podamos ver directamente que tenemos un plan activo dentro de lo que Dios quiere hacer. Y a través del modelo de Nehemías ver cómo él, en medio de que no creció en Jerusalén, en medio de que no estuvo ahí, pero Dios puso un querer como el hacer en su corazón, y luego se ajustó a lo que Dios le mostró, y luego se preparó esos 4 meses espiritualmente y desarrollando un plan, y tenía el cómo para responder las diferentes preguntas que ya lo estudiamos. Ahora es importante ver qué papel jugamos nosotros, y por esa razón vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Dios iba a salvar a una generación a través de Noé, pero Noé hizo el arca. Diga conmigo, hizo. Él tuvo la acción, Dios le dio el cómo, Dios le dijo el cuándo, Dios lo preparó, pero él con sus manos y con su familia elaboró el arca. Moisés usó una vara, Moisés fue el libertador, fue la persona que llegó y Dios usó para liberar al pueblo de Israel. Lo que yo te quiero decir es que Dios tiene un plan y nos quiere usar a nosotros. Y que jugamos un papel activo, no pasivo. No estamos solo viendo suceder las cosas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y jugamos un papel activo en lo que Dios quiere hacer. Asimismo, David, el rey David, peleó con Goliat, ganó una posición, ganó una oportunidad, tuvo que tener una ejecución a la cual se preparó de antemano cuando luchaba con los leones y con los osos. Él tuvo una preparación. Tal vez en su mente no entendía para qué se estaba preparando, pero Dios lo estaba preparando. Hay muchas cosas que el Señor ha venido preparando en nosotros a través de los procesos, a través de la vivencia, a través de los momentos difíciles que nos están llevando a un momento de madurez, donde Dios nos está habilitando precisamente para el plan que quiere desarrollar con nosotros. Pero está en nosotros esa habilidad, primeramente de conectarnos con Dios, primeramente de oír a Dios, en segundo lugar capturar eso que Dios dice, y en tercer lugar lograrlo plasmar en un plan. Y esa es la parte donde todos debemos de crecer hacia esa dirección para que podamos desarrollar lo que Dios quiere establecer en su voluntad. Dios nos va a habilitar. Diga conmigo, Dios me va a habilitar. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos el Dulami de Dios y por lo tanto hay una habilitación. Y hábil significa dotado del talento para actuar adecuadamente para lograr un objetivo. Nosotros estamos habilitados con todo el don de Dios para lograr los objetivos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay en nosotros esa habilitación. Dios no nos va a enviar a hacer algo si no nos da lo necesario para hacerlo. Y eso es importante despertarlo en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos asumir con valentía los retos que Dios nos muestra en el alcance de su visión para nuestra vida y para nuestra generación. Así que diga conmigo, yo soy capaz. Y desde ahí quisiera mostrarles lo que dice Éxodo, capítulo 35, verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿Cuántos están llenos del Espíritu de Dios? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Verso 32, para el propósito, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. En medio de todo lo que Dios nos muestra,
Van a haber diferentes obstáculos, van a haber dificultades, pero tú y yo estamos habilitados por Dios para vencer toda adversidad. El plan es clave para vencer los obstáculos. Entender que ese plan y llevarlo a la ejecución será algo que nos va a tocar a nosotros. Dios da la revelación, Dios nos muestra el plan, nosotros lo capturamos, lo escribimos y ahora lo ejecutamos. En esa parte, algunos no logramos llegar hasta la ejecución. Logramos verlo, logramos plantearlo, pero no logramos ejecutarlo. Y en esa parte de la ejecución tiene que ver con la fe que estamos desarrollando, tiene que ver con obstáculos que se están manifestando, pero tengo que recordar que Dios me ha habilitado. Y si Dios me ha habilitado, quiere decir que yo tengo lo necesario para la ejecución del plan. Verdaderamente Dios es un Dios fiel. Amén. Y es un Dios fiel porque primero nos da una gran visión, nos da un propósito, nos revela un propósito. Segundo, nos habilita para poder cumplir ese propósito. No es un asunto que lo vamos a hacer en nuestros propios recursos, en nuestra propia fuerza. No es un asunto que tiene que ver con las circunstancias, si son favorables o no. Al contrario, la habilitación de Dios es un poder que nos da la capacidad para poder emprender, para poder hacer, para poder cumplir lo que Él ya estableció. Pero hoy una de las cosas que queremos poder animarte y poder direccionar este mensaje a que es el hecho de que la ecuación se termina de complementar cuando nosotros accionamos. Cuando nosotros llevamos todo lo que hemos venido construyendo, edificando. Nehemías se convirtió no en un hombre soñador, se convirtió en un hombre visionario. Nehemías no solo anheló la reconstrucción de los muros de Jerusalén, Nehemías fue un actor diligente en todo lo que iba a ser esa reconstrucción. Pero lo que lo vuelve clave en todo lo que él desarrolla es poder él convertirse en un hombre visionario. Y esa relación como un hombre visionario estaba ligado en dos cosas: en poder ver hacia dónde iba, en poder plantear el cómo, pero también en el accionarlo. Y esa es una de las cosas que una noche como hoy necesitamos poder ver. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos analizar y deducir lo que verdaderamente está pasando en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros podemos ver hacia dónde estamos llevando nuestra vida? Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos accionando hacia lo que Dios quiere manifestar? Y esto va a determinar, ¿saben cuál es uno de los elementos importantes? Esto va a determinar tu calidad y tu bienestar de vida. Mire lo que dice el libro de Proverbios. El alma perezosa desea y nada alcanza. Proverbios 13:4. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Cuando uno lee esta palabra que hace referencia a perezoso, es una palabra que implica alguien que verdaderamente no quiere esforzarse, alguien que no quiere arriesgar nada, alguien que normalmente ante los desafíos de la vida presenta excusa, presenta situaciones de tal manera que no logra emprender algo. Entonces una noche como hoy, una de las claves para todos nosotros es que podamos convertirnos en personas que logramos tener la visión, pero necesitamos llevarla a una acción. Necesitamos poder emprender lo que ya hemos creído en nuestro corazón y poderlo desarrollar. No solamente quedarnos con ideas. ¿Cuántas grandes ideas pudieran estar en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Cuántos grandes proyectos de Dios, cuántos grandes sueños de Dios pudieran estar en nosotros, pero por no emprenderlo y accionarlo, pudieran estar quedando estancada, y tal vez Dios nos está levantando para reconstruir y para reedificar? ¿Cuántos proyectos usted conoce
que han quedado solo en los planes o en los planos. Gente que tiene una visión de algo y manda a hacer los planos, pero hasta ahí queda en los planos. Nunca pasa. ¿Cuántos proyectos de emprendimiento conoce usted de gente que tuvo una visión de un emprendimiento y hizo la proyección, hizo los cálculos, hizo el estudio de mercadeo, hizo todo, pero nunca comenzó? Santiago capítulo 2 versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Estamos hablando de la visión en acción. Nehemías no solamente se quedó en la visión, sino que accionó, fue, inspeccionó, transmitió la visión a los colaboradores que iban a estar con él, a los que iban a hacer la obra. Él accionó para poder tener éxito, como dijo el pastor, para poder hacer en 52 días lo que había tardado 100 años y nadie había sido capaz de poder hacerlo y tener éxito como él lo tuvo. Pero dice Santiago: ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hemos estado hablando de lo importante que es no solamente el planificar, sino es poner en práctica y en acción aquello que nosotros vemos de parte de Dios, porque muchas veces por causa de pereza, por causa de ejecutar lo que Dios nos está dando, perdemos esa visión que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que hablábamos era que las oportunidades tienen un carácter temporal. Diga conmigo: temporal. Muchas veces la oportunidad viene y se va porque no la aprovechamos. Aquella visión que Dios nos dio para un momento determinado, para una época específica de nuestra vida, vino y no la aprovechamos por no ponerla en práctica. Quiero decirle que hay oportunidades que solamente se van a dar una vez en la vida. Hay cosas que Dios nos va a dar para un determinado momento de nuestra vida. Y una oportunidad, una visión que Dios nos dé bien aprovechada puede cambiar nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino la de nuestras generaciones, por cuanto estamos haciendo o siendo obedientes a lo que Dios nos está mostrando. Y quiero solamente tomar un ejemplo bíblico como referencia de alguien que vio una oportunidad y la aprovechó, y eso no solamente impactó la vida de ella, sino la vida de sus generaciones. No sé cuántos han escuchado o han leído la historia bíblica de Rahab. Rahab es un personaje que aparece en la escritura como alguien que escondió a 2 espías que fueron enviados por Josué para inspeccionar la tierra. Y lo impresionante es que esta mujer no era alguien que era del pueblo de Dios, sino que era alguien que había escuchado hablar de la grandeza y del poder de Dios. Pero ella se dio cuenta de que lo que había hecho Dios con las otras naciones. Y ella dijo: "Wey, si están estos 2 espías aquí, quiere decir que ellos también van a venir aquí y que van a hacer con Jericó lo que hicieron con las otras naciones". Y quiero decirle que por donde pasaban los israelitas en ese entonces, hermano, no dejaban, como dice el buen refrán, títere con cabeza, dejaban todo. Y ella dijo: si los israelitas vienen aquí, le van a pasar la cuenta a todo el mundo. Y ella vio una oportunidad que estos 2 hombres vinieran a su casa, y aprovechó la oportunidad y les dijo: ¿saben qué? Yo los voy a esconder, pero yo quiero que ustedes hagan conmigo un pacto, hagan conmigo un compromiso de que preserven la vida mía y la de mi familia cuando entren los israelitas. Ella encontró una oportunidad, pero en esta oportunidad no solamente ella salva su vida, sino que salva también la vida de esos 2 espías, porque el rey se da cuenta de que los espías estaban escondidos en su casa y manda a traerlos, y ella los esconde para que no se den cuenta que ellos estaban ahí. El punto es que no solamente ella, a través de captar la oportunidad, aprovecharla y no dejarla pasar, porque lo que estoy hablando es del carácter temporal que tienen las oportunidades. Van a venir. ¿Qué hubiese pasado si Rahab no hubiese aprovechado inmediatamente la oportunidad? Dice: no, lo voy a pensar. Muchas veces las cosas no es de pensarlas, necesitamos accionar inmediatamente. Hay oportunidades, hay visiones que demandan una acción inmediata.
y esa acción inmediata a ella lo llevó a esconder a los espías. Pero quiero hablarle un poco acerca de los resultados del aprovechar esta oportunidad, como ella lo aprovechó. Entonces, el resultado de aprovechar esta oportunidad, ¿cómo bendijo? ¿Cuál fue el resultado? Ella y su familia fueron los únicos sobrevivientes de todo el ataque a Jericó. Esta oportunidad no solo hace que Rahab ingrese en el salón de la fama de los personajes de fe. Sabe que cuando usted lee el libro de Hebreo y lee los grandes personajes de fe, aparece Rahab, y uno pudiera decir: hey, ¿qué hizo Rahab para que aparezca ahí? Si solamente lo único que hizo fue esconder a los espías. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue la gran cosa que hizo? Hey, cuando ella habla con ellos, le dice: nosotros hemos escuchado del Dios de ustedes, de lo que ha hecho, cómo secó el Mar Rojo para que ustedes pasasen, cómo ha derrotado a todos los reyes del otro lado del Jordán. Y yo sé que el Dios de ustedes es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Hermano, una de las declaraciones más poderosas que están hechas en la Escritura por un no judío es la que hizo Rahab. Era una mujer que creía en Dios, y eso la ingresa en el Salón de la Fama. Ahora, una vez que ella, escuche bien, por eso digo que el tomar una oportunidad puede cambiar no solo nuestra vida, sino la de nuestras generaciones. Posteriormente, que ella es parte del pueblo de Israel, porque bueno, ya saben la historia, ellos conquistan Jericó y ella comienza a ser parte del pueblo de Israel. Ella se casa con alguien del linaje de Israel, y ella aparece en el árbol genealógico del Señor Jesús. Cuando leemos Mateo y vemos el árbol genealógico del Señor Jesús, ahí aparece Rahab. Entonces, ¿cómo desaprovechar una oportunidad? ¿Puede traer eso un cambio cuantitativo y cualitativo para nuestra vida? Sí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? No solamente mirarla, no solamente visionarlo, sino accionar entre aquello que Dios pone en nuestras manos, porque nos podemos congelar y literalmente podemos perder muchas oportunidades que Dios está trayendo hoy a diario a tu vida. Hay muchas oportunidades que Dios trae a nuestra vida, y por cuanto muchas veces no accionamos, porque cuanto creemos que no estamos habilitados, el pastor decía, cuando Dios trae una visión, cuando Dios trae algo a nuestra vida, Dios va a traer la habilitación. Y si no tienes la provisión, lo que se requiere para llevar a cabo ese proyecto, para llevar a cabo eso que Dios te está poniendo, créelo firmemente que Dios también se va a encargar de poner, de traer, de suplir la provisión para que lo puedas desempeñar. No de la forma lógica que nosotros pensamos, porque nosotros decimos: bueno, es que no tengo dinero en el banco, no tengo familia que tenga reales que me pueda prestar. Dios tiene formas sobrenaturales de suplir todos aquellos proyectos que Él estableció desde antes. Mire, quiero decirle algo: hay una reserva en el cielo que está preparada para sus hijos, que solamente está preparada que ellos le crean, para que esa reserva que está preparada desde antes de la fundación del mundo sea desatada a favor tuyo, para que cumplas con la visión que Dios estableció para ti, esas buenas obras que Dios estableció para ti. Y hablando de oportunidades, Eclesiastés 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y esa palabra ocasión habla de oportunidades que Dios va a permitir a cada uno de nosotros, oportunidades para bendecirnos, pero también oportunidades para ser de bendición a otras personas. Nehemías pudo identificar que él estaba en el tiempo y en el lugar para él poder ser de bendición a la nación de Israel, para él ser de bendición a la ciudad de Jerusalén, para él ser de bendición a su ancestro, porque él dice: la ciudad del sepulcro de mis padres. Él identificó una oportunidad para él obrar en el plan que Dios le estaba mostrando. Dios le mostró la visión de lo que él podía hacer, y le mostró también todo lo que él necesitaba hacer para poder levantar nuevamente los muros de Jerusalén. Pero hay una palabra que identifica claramente lo que Nehemías era y la forma en que él actuó, y el pastor Rubén hablaba de eso,
y Nehemías fue alguien diligente. La palabra diligente habla de alguien que pone mucho interés, mucho esmero, actúa con rapidez y eficacia en la realización de un trabajo y en el cumplimiento de una obligación o de un encargo. Una persona que pone mucho interés, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo. Y la Biblia, nosotros vemos en el libro de Proverbios que habla muy bien de las personas diligentes y por el contrario pone en contraposición a las personas perezosas, las que teniendo la oportunidad de actuar y de aprovechar una oportunidad no accionan. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. El perezoso es alguien que no está inclinado a trabajar y no se inclina a esforzarse. Tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación. Y el perezoso siempre va a desear, va a anhelar, él va a querer, pero debido a que no pone diligencia en su trabajo, no va a alcanzar nada. Pero los diligentes, dice la palabra de Dios, serán prosperados. Y Pablo más adelante en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 11 dice: en lo que se requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Nosotros debemos de identificar que no solamente el plan es necesario para poder llevar a cabo o culminar una visión de parte de Dios. Necesitamos planificar, pero necesitamos entrar en acción. Y cuando nosotros entremos en acción, necesitamos ser encontrados personas diligentes. Que Dios hable de nosotros y diga: Él es un diligente. Dice Proverbios 12:27: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Que nosotros podamos tener esa habilidad, esa habilitación de parte del Señor y también tener esa actitud diligente en todo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Tiempo y oportunidades nos acontecerán a todos, pero cuando esas oportunidades se presenten, actuemos de manera diligente para que Dios prospere todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Y aquí entra un factor muy importante, porque algunos entonces pudiesen estar detenidos hoy porque encontraron algo que se oponía y en la mente dijeron: si es de Dios, todo va a salir como yo quiero. En el capítulo 2 de Nehemías, una vez que él da la estrategia y pone el plan en ejecución, capítulo 3 comienza a narrar las familias, cómo edificaban las puertas, cada uno según su asignación, según familia. Pero en el capítulo 4, verso 7, habla de que en la ejecución hubo un proceso donde no todo era según lo que ellos tenían en el corazón que iban a poder hacerlo. Dice el verso 7: aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, lea cuántas personas se activan. Cuando algo es de Dios, no siempre, y esto tiene que ser así y entenderse, no siempre todo va a salir como lo planifica. Y cuando algo es de Dios, puede ser que hay cosas que no estén saliendo bien y sea Dios diciendo detente, o puede ser que las cosas se vean fáciles, pero aún así puede ser que Dios diga no avance. Esto va a depender mucho de lo que Dios está diciendo y cómo ejecutamos. Acá entonces sigo en el verso, dice: ellos vieron que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos, es todo el capítulo 3, comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Lo siguiente es la acción espiritual en una ejecución que no va a depender de habilidad humana, sino de la dependencia total de Dios. Dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Está diciendo, algo cambió cuando teníamos la acción, cuando estábamos ejecutando. Y buscamos al Señor y entendimos que esto solo era algo que teníamos que estar listos o preparados, anticiparnos. En el verso 14 de ese mismo capítulo dice Nehemías: miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Aquí dice que había un efecto. Cuando algunas cosas se levantan, hay muchas obras que se detienen porque logran
dañar no lo que hace, sino el carácter y la fuerza con lo que lo hace. O sea, logran detenerte. No es que puedan tocar lo que Dios ha dicho, sino que ministran el corazón, y lo que hace es ver recursos y tener análisis y decir: no puedo continuar. Creí que era de Dios, yo creo que es de Dios lo de mi familia, pero me detengo. Nehemías dice que lo que hizo es decirles: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Prácticamente lo que Nehemías está haciendo, llegamos a un punto en la ejecución donde hay que tomar fuerza. Hay que ver lo que está pasando y ahora hay que tomar valentía. Y el versículo que el pastor Ronald leía, Romanos 12:11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu. La versión NBI lo dice de esta forma: nunca dejen de ser diligentes, pero va a hablar de dónde es que la diligencia tiene que estar marcada. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Está diciendo, emocionalmente vas a sentirte frustrado en algunos momentos, pero tus acciones no pueden estar dependiendo de eso. La palabra fervor tiene dos connotaciones: sentimiento y actitud, o sea, emoción y carácter. No pueden estar basados en lo que estás viendo, en lo que estás sintiendo, sino en lo que cree. Por eso dice el verso: busquen al Señor, ese fervor que da el Espíritu. Nehemías es la misma acción. Cuando el plan llega a un proceso de pausa, él dice: no tengan temor, no vamos a parar, vamos a cambiar la estrategia, pero el objetivo será el mismo. Es la invitación de Dios a nosotros a poder continuar en acciones conscientes. Y aunque haya cosas que se levanten o cosas que no vemos aparentemente una solución, tener la convicción de que la fuerza, el carácter y la alegría para ser diligente vendrá de lo que el Señor ha dicho a cada uno de nosotros. Hay un momento en que los planes pueden enfrentarse a obstáculos, a amenazas. En el ámbito empresarial existe un plan dentro de un plan. Se llaman planes de contingencia y está muy ligado a ser diligente. Ser diligente es alguien que actúa con mucho cuidado, muy vigilante. En este caso, el plan de contingencia es alguien que vigila la amenaza con mucho detalle. En nuestra vida todos los días nos enfrentamos a múltiples obstáculos y amenazas. El hombre diligente, la mujer diligente, va a ver con mucho cuidado la forma en que esos obstáculos amenazan pueden detener el desarrollo del plan que está ejecutando. La diligencia no le corresponde al Señor. La diligencia le corresponde a nosotros, sus hijos. Porque es ser trabajador, ser esforzado y ocuparse de algo. Hay un sinnúmero de asignaciones que Dios nos ha dado a nuestra vida. Somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos empleados, y en cada asignación el cielo demanda de nosotros diligencia. Que actuemos con cuidado, que seamos precavidos, que tengamos un entendimiento de los escenarios en los cuales estamos, que no actuemos locamente. El soñador sueña mucho, no se plantea un plan, y el soñador trabaja poco en lo que sueña. Aquel que es visionario logra ver el panorama, desarrolla el plan y cuida que todo llegue a su término. Y si en algún momento hay obstáculos, sabe hacer ajustes, sabe hacer los cambios necesarios para lograr los objetivos. Yo creo que todos estamos viviendo situaciones complejas, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero vamos a confiar en Dios. Sin embargo, la aflicción va a venir y tenemos que estar preparados para eso con diligencia. Ese es el ejemplo de la hormiga que en verano recoge el alimento para invierno. Y va a ser importante que nosotros podamos tener ese análisis. Por ejemplo, cuando José y el sueño de Faraón, se habla de dos temporadas, de una temporada buena y una temporada mala. Subsecuentemente al sueño,
Dios le muestra un plan y le dice que debe de quintar, o sea, debe de sacar la quinta parte de lo que se recogiere en el tiempo bueno y apartarlo para el tiempo malo. Eso es un plan. En esa recolecta de seguro hubieron muchos problemas, pero se escogió al más diligente, y el más diligente era José. Hay muchas cosas en las que nosotros estamos hoy involucrados y se nos demanda ser muy cuidadoso en todo lo que hacemos, muy diligente en todo lo que hacemos. La diligencia es parte de la impartición de Dios a nuestra vida, pero la ejecución viene por obediencia. Dios habló un plan, Dios habló una visión, Dios nos mostró el camino, ahora nos toca apegarnos a lo que Dios nos mostró. Entonces, ¿dónde encuentro sabiduría para ser diligente? En las Sagradas Escrituras, según 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Porque la palabra es precisamente la instrucción que necesitamos, 2 Timoteo 3, 16. Es lo que necesitamos para ser instruidos. Porque debemos de ser preparados y perfectos para toda buena obra. La diligencia en estudiar las Escrituras nos va a llevar a nosotros a un nivel de sabiduría para poder enfrentar los obstáculos y desarrollar los propósitos eternos que Dios tiene para con nosotros. Entonces, esto nos compete a nosotros. El crecimiento, el desarrollo, la instrucción, la capacitación, el entendimiento, es parte de lo que nosotros, sin pereza, con rapidez y esforzadamente tenemos que desarrollar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de alguna manera alcanzar lo que Dios nos está planteando. Miren, no es fácil casarse. No es fácil mantenerse casado. Solamente la diligencia y esa prontitud a establecer el diseño divino va a salvaguardar nuestro matrimonio y a nuestra generación. Diligentemente oír la palabra y ponerla por obra. Diligentemente apegarme a esa palabra que es parte del plan de Dios, va a sacar adelante a mi matrimonio, mi finanza, mi hijo y a mi generación. Por eso un tema como hoy no es solamente un mensaje, es parte de un plan práctico para que nosotros podamos ir a esos ámbitos de efectividad, no solo que queremos, que necesitamos, porque los tiempos cada día son más complejos. Para vivir en un tiempo complejo y salir adelante, necesito diligencia. Proverbio 12:24 dice: la mano de los diligentes señorea, mas la negligencia será tributaria. Y quisiera que pudiéramos concluir acá. Yo creo que poder entender esto en el corazón puede marcar una noche como hoy un antes y un después. Porque tal vez alguien diría hoy: pastor, yo siento que se me levantó una pared, yo siento que se levantaron obstáculos que me están impidiendo seguir avanzando, seguir construyendo lo que Dios puso ya en mi corazón. Y cuando uno llega a esos momentos, uno hace muchas preguntas, hay inquietudes, hay preguntas a Dios: Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Pero Nehemías nos da un ejemplo muy preciso. La diligencia, si la pudiéramos aplicar de una forma sencilla, es estar accionando. La clave acá es que podamos accionar en medio de cada circunstancia. El pastor Armando decía que cuando la opresión se levantó, todos los enemigos se levantaron, Nehemías hizo dos acciones muy importantes. La primera fue espiritual. Lo primero que hizo fue orar a Dios. Y Dios le dijo: Nehemías, tranquilo, yo estoy con ustedes. Pero la segunda cosa que hizo Nehemías fue otra vez volver al plan, volver a reinventarse, volver a organizar la familia, hacer una nueva estrategia, seguir accionando para poder ver el final donde la obra se iba a completar. Si hoy pudiéramos asentar esto en nuestro corazón, hoy tendríamos que decir esto:
Si estás en tu trabajo, si estás emprendiendo algo en el Señor, si estás de repente con un anhelo en tu corazón ministerial por ser usado por Dios, nunca dejes de accionar. Y una de las cosas que podemos ver acá en Nehemías, que Nehemías tuvo suficientes razones para tirar la toalla. Suficientes razones. Pero el mantenerse entendido de que la obra era una obra de Dios, el mantenernos entendido de que lo que Dios nos ha dado es algo que el Señor puso en nuestro corazón, nos va a permitir alcanzar todo lo que Dios ha preparado.